Bueno, el primer barómetro de la libertad elaborado por la Fundación para el Progreso y GFK Adimark arrojó que el 84% de la población chilena considera la libertad como un elemento muy importante al momento de tomar decisiones, mientras que un 58% cree que hoy es más difícil que antes ejercer algunas de las libertades, específicamente cerca, bueno, ahí vamos a ir desglosando algunos de esos porcentajes, sobre todo qué otros datos arroja este estudio, se lo vamos a consultar al gerente de la Fundación para el Progreso, Armando Osaftel. ¿Cómo está? Hola Germán, muy buenas noches. Buenas noches. A ver, primero desglosar algunas de las cifras respecto a que me llamó la atención, por ejemplo, a que este 85% de los consultados dicen que es más difícil que antes ejercer alguna de sus libertades. Específicamente, ¿a qué se refiere esa cifra en particular? A ver, este primer estudio que hemos realizado en conjunto la Fundación con el Progreso y GFK Adimark tiene como propósito mostrar las percepciones de los chilenos en torno a cómo ejercen sus libertades. En relación a tu pregunta específica, cuando uno habla de las restricciones, se les preguntó a las personas si consideraban que era más fácil, igual o más difícil que antes ejercer una lista de 22 afirmaciones. ¿Ya? Y en ese sentido, entonces, por lo menos, ¿a qué se refiere, insisto, esto de sentirse que le cuesta ejercer algunas de sus libertades cuando el estudio también entrega en algunos de sus datos que el 60%, por lo menos en términos de percepción de libertad, siente que tiene mucha libertad para elegir, por ejemplo? ¿Cómo se definen un poco esos caminos? Porque son cifras importantes que generan por lo menos resultados diferentes. A ver, aquí se cruzan distintos resultados. El primero de todos es que la libertad es ampliamente valorada. Hay un 84% de los chilenos que considera que es muy importante para la toma de decisiones. De ese porcentaje también, como bien decías tú, un 60% siente que hay mucha libertad de elegir. Y independiente de que consideren que sean muy importantes, también los chilenos perciben mayores o menores restricciones, como por ejemplo la dimensión de libertad política. Y en ese sentido, hablando de libertad política, ¿qué tan libres se sienten al momento de entrar en ese mundo? La verdad es que para nosotros fue una sorpresa, porque fue la dimensión peor evaluada de todas, la más débil, en el cual los chilenos perciben que es más difícil que antes, o que existen mayores restricciones y no ven una libertad al momento de independencia del Poder Judicial, fiscalización a las autoridades, una fiscalización independiente de las autoridades, y eso lógicamente debilita probablemente la democracia. Porque muchos han hablado de que la libertad en todos sus sentidos, de expresión, de opinión, de información, es uno de los quizás pilares fundamentales para el desarrollo de una sociedad, pero también tengo entendido que este estudio arroja el concepto de vulnerar el concepto de libertad de manera importante. ¿Es tan así? En relación a la libertad, claramente arroja resultados positivos que nos sorprendieron, pero también el estudio mismo nos arroja ciertas alertas, ciertos puntos que nosotros tenemos que preocuparnos, como por ejemplo lo que conversábamos sobre libertad en términos políticos, como también la vulneración en algunos ámbitos de las vidas de las personas, sobre todo en materias de salud y justicia. Porque si se sienten vulnerados, entonces, ¿qué es lo que ha pasado ahí, de acuerdo a lo que uno puede desprender de este estudio? ¿Ha sido causante de un problema, de un clima sociopolítico de la historia de nuestro país, de que la economía ha entrado de una cierta manera y no le ha llegado a todos? ¿Por dónde es que llegamos a que se sienten, por un lado, vulnerados, pero por otro lado se sienten que pueden desarrollar esa libertad? No sé si es contrasentido, pero sí una sensación que lleva, insisto, por dos caminos y que quedan muy marcados con este estudio. A ver, en términos de los resultados generales, yo creo que esa es la preocupación hoy en día, que por un lado se percibe esta mayor libertad en los distintos ámbitos de la vida. Aquí se entregaron 22 afirmaciones que van desde ámbitos personales hasta los que se ejercen también colectivamente y públicamente: libertad de expresión, libertad de asociación, libertad de credo, libertad de movilizarse. Y hoy en día aquellos ámbitos donde hay vulnerabilidad es aquellos donde creemos nosotros como fundación que hay que poner mayores énfasis. También arroja esta encuesta que en el caso de estas 22 afirmaciones, los chilenos hay 22 que están rankeadas
y que esas son de mayor importancia. Entonces, donde yo pondría el énfasis es que de estas más importantes no necesariamente son donde se están hoy en día abordando las políticas públicas. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el respeto a la vida, con el criar a los hijos, con el concepto de familia? ¿Cómo esto se asocia al concepto de libertad también? ¿Cómo está evaluado eso? Son precisamente las que tú mencionas: el respeto a la integridad y la vida de las personas, libertad de criar y educar a los hijos, y el derecho a la propiedad privada, las tres que son más importantes para los chilenos. Y por lo mismo creemos que hoy en día, que estamos en un momento de distintas reformas, donde hay crisis de confianza, donde los partidos políticos también tienen problemas de credibilidad, donde tenemos que preocuparnos de que esos ámbitos que son importantes para los chilenos se sigan garantizando aquellas libertades. Porque también, por ejemplo, se ha hablado mucho de la asociación, derecho a asociación, partidos políticos, de derecho a manifestarse. Ya escuchábamos a la presidenta hoy día sobre el proceso para una nueva constitución, en fin, todas esas temáticas para la sociedad, de acuerdo a este tipo de estudio, ¿son temas relevantes? Todos los temas que tú mencionas son los que más, o de los que más han avanzado comparativamente, o sea, donde se percibe mayor libertad, pero lamentablemente es en donde los chilenos le entregan menor importancia. La formación de partidos políticos, la libertad de asociarse, la libertad de manifestarse. Han visto que hoy en día es más fácil que antes poder hacerlo, pero lamentablemente perciben que es menos importante. Y en ese sentido, entonces, la ciudadanía, uno puede concluir que se ve poco reflejada por el planteamiento de los partidos políticos, contando de que sus necesidades o su nivel de importancia está puesto en otros focos, no en los que justamente la política quizás está representando día a día. Es precisamente este gráfico entre el nivel de importancia y del ejercicio de las libertades el que nos demuestra que las que hoy en día más se están discutiendo son las menos importantes para los chilenos. Y eso en ese sentido se refleja, no sé si existe porcentaje, pero me da la sensación que se da en un nivel importante, ¿no? Se da en un nivel importante dentro de la población, y para nosotros como Fundación para el Progreso claramente es un punto donde hay que poner énfasis. Los chilenos hoy en día quieren libertad de educar a sus hijos, quieren tener su propiedad privada, quieren que el gobierno respete sus vidas, y en ese sentido creemos que por ahí tienen que enfocarse los futuros pasos del gobierno. Ahora, si sacamos esto como conclusión general, ¿qué tan libre se sienten los chilenos hoy? Hoy un 60% se siente con mucha libertad de elegir, y si nosotros consideramos en la muestra los que están sobre la media, es el 82%. Entonces es un nivel alto. Chile, como dato adicional, siempre ha estado en los distintos estudios internacionales como un país que es libre, sobre todo a nivel institucional y macroeconómico. Ahora, ¿cómo se capitaliza todo esto? ¿En qué sentido? En términos país, que esto lo traduzcamos en una fortaleza para que justamente salgamos en términos de desarrollo, en términos de culturales, deportivos, como sociedad, efectivamente, que podamos participar. En fin, ¿cómo se capitaliza todo esto? Bueno, ¿es el Estado el encargado? ¿Es la sociedad civil? ¿Es una mezcla? ¿Por dónde uno puede empezar a sacar ciertas líneas de acuerdo, por ejemplo, al ejemplo internacional? Como Fundación para el Progreso, nosotros creemos que claramente un país en donde existan mayores libertades es donde más se progresa. Un país en donde la sociedad civil sea fuerte, sea vigorosa, en el ámbito tanto social como también en ámbitos de fiscalización a las autoridades. O sea, una ciudadanía que se empodere y un Estado que se preocupe de garantizar la igualdad ante la ley. Ese es el rol que el Estado, nosotros le asignamos como Fundación para el Progreso, y el que nos gustaría que existiera. ¿Y dónde estamos quizás al debe aún como para que estos patrones de libertad se repliquen de manera más o menos pareja en todos los niveles evaluados? Hay en algunas afirmaciones de la muestra en que sectores vulnerables y mujeres son las que sienten menores grados de libertad. Ahí hay que, tal vez en un segundo estudio, profundizar cuáles son, a qué se deben esas mayores
restricciones que son percibidas por ellos. Ahora, ¿esas restricciones en parte se pueden deber a temas económicos o a temas de participación de ese grupo específico del que estamos hablando? A priori, sé que hay que profundizarlo, pero si uno puede empezar a sacar pequeñas radiografías de todo esto. Los resultados de la encuesta lamentablemente no nos permiten ingresar tan al detalle. Nosotros sí podemos tener una interpretación, y es precisamente los roles que ha asumido hoy en día la mujer en la sociedad, en el cual es más activa en algunos ámbitos y que probablemente ha perdido libertades en otros. Ahora, esto la riqueza de esto, y uno empieza a mirar un poco también el estudio, es que esto es una encuesta personal en hogares, que no hay un contacto acá, no es vía telefónica, que son otro tipo de encuestas. Acá hay un contacto directo con las personas y un acceso a poder entrar a su hogar, efectivamente. Al momento, ¿ustedes pudieron tener quizás algún tipo de feedback de quienes realizaron las encuestas, de cómo esas personas aceptaban ser parte de esto, qué rostros ponían o cuál era su actitud al momento de responder? Porque de repente todo esto más cualitativo muchas veces también aporta justamente a esta información cuantitativa, que es los gráficos que finalmente estamos evaluando. Esta primera medición del barómetro de libertad se va a hacer anualmente. Decidimos hacerlo con ADIMARC precisamente porque nos garantiza un nivel de calidad y de resultados que son potentes en términos metodológicos. No es lo mismo hacer una encuesta telefónica que hacer una casa a casa con un sistema estratificado aleatorio, que es que se seleccionan aleatoriamente las cuadras y dentro de las cuadras la casa, y se va 3 veces hasta que la persona realmente conteste la encuesta. Entonces, ese es un atributo en el cual se encuestó a 1.500 personas a lo largo de todo Chile. O sea, una encuesta nacional que le da la potencia y credibilidad a este estudio. Claro, tiene un rango de error de 2,5%, más o menos, que es lo que uno puede apreciar, que está dentro obviamente de lo razonable. Pero ¿usted cree que esto fue entre el 4 de agosto y el 1 de septiembre, si no me equivoco, no? Esta encuesta. Así es. ¿Puede ser que los efectos de todo el ambiente político que se estaban generando, hablemos de los casos Penta, Cabal, del tema con la Iglesia, problemas económicos que algunos puedan tener, en fin, puedan influir en este tipo de encuestas de sentirse más libres, o aquí hay otro tipo de patrones que muchas de estas cosas quizás no entorpecen un poco el resultado final? Los resultados arrojaron que precisamente aquellos ámbitos relacionados a la política en general son los más débiles. Como interpretación, nosotros creemos que todo el clima de opinión que está hoy en día pasando en nuestro país afecta la opinión de los chilenos en torno a los distintos temas. O sea, no es accidental que si hoy en día tenemos distintos casos de corrupción, de un descrédito hacia la política, sean esas afirmaciones las peores evaluadas por parte de los chilenos. Ahora, ¿cuál es el ideal para ustedes de lo que se tiene que hacer con estos resultados? ¿Hacia dónde apuntan finalmente para que todo esto, que para muchos de los que ven son gráficos con cifras importantes, se traduzcan finalmente en políticas públicas o políticas sociales que ayuden a mejorar justamente los resultados que se están arrojando en estos estudios? Lo primero es tener un monitoreo. Esto no existía en Chile. Nos atrevemos a decir que tampoco existe internacionalmente, que se midan las percepciones en el ámbito de la libertad, y eso como primer dato. O sea, tener esta información es muy valiosa para distintos tomadores de decisión, sociedad civil, políticos, académicos y también empresarios. Entonces, esto es poner información disponible para estudio para distintas instituciones, y ese es un primer objetivo. Y en segundo, que fue la gran sorpresa que nosotros nos llevamos, es que hay una amplia valoración a la libertad, que hoy en día los chilenos la siguen o la perciben más bien como un valor trascendente en sus vidas. Y por último, justamente ese punto, si ustedes se sorprendieron con eso, que muchas veces la gracia que tiene estos estudios es que a veces el resultado final no es necesariamente el que uno creía, sino que es lo que arroja finalmente la cifra. ¿Pie para qué da ustedes en un próximo paso? ¿Cuál sería el objetivo ya de empezar a conformar, más allá que una estadística año a año? ¿Qué es lo que a ustedes les gustaría conformar con este estudio que se empieza entonces a forjar con este primero? A nosotros como Fundación para el Progreso lo que nos gustaría es que vayamos avanzando en mayores libertades en los distintos ámbitos, en el ámbito de política, democracia, asociatividad, libertades personales. Eso es lo que a nosotros nos gustaría y por eso nos interesa medirlo, que cada una vaya avanzando y que tengamos una sociedad más libre, porque a la medida que eso exista,
precisamente vamos a tener mayor pluralismo, vamos a tener mayores instancias donde se desarrollen los talentos y finalmente donde Chile progrese y se desarrolle. Excelente, un gran tema, el tema de la libertad que ha estado durante estos últimos años quizás sobre la mesa y que por fin tenemos ya una pequeña radiografía que va a comenzar año a año. Bueno, Armando, gerente ahí de la Fundación para el Progreso, muchísimas gracias por haber estado junto a nosotros. Muchas gracias, Germán. Buenas noches. Que esté muy bien. Gracias. Y de esta forma llegamos al final entonces de las noticias. Por supuesto, los invitamos a que sigan en compañía de CNN Chile. Nosotros nos vemos más adelante. Que estén muy bien.